TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Desde el Festival Internacional Cervantino 2017. Y sean bienvenidos a esta segunda hora de Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y saludamos no solamente a los que nos escuchan a través de Radio UNAM. Dime, Luis Iglesias, es que me puse el audífono en zona fuertísimo. A ver, ahorita le bajo. Algo como muy cerquita. Como verán, esta es una transmisión completamente en vivo desde el Festival Internacional Cervantino. Y les digo como verán porque estamos a través de TV UNAM en el canal 120, en el 20.1, y le damos un gran abrazo y un gran agradecimiento a los amigos de TV4 que desde muy temprano llegan aquí, nos ponen la cámara enfrente, nos han apoyado tanto a radio como a TV UNAM. Ahora somos 3 y vamos a hacer más, querido Miguel Ángel Quemain. Sí, buenos días, Luis. Buenos días a todos. Buenos días, Juana Inés. Buenos días. Acá andamos nosotros 3, pero recuerden que si nos ven a nosotros 3 es porque detrás hay como 20 y tantos, 30 y tantos. ¿Cuántos somos esta vez? Es un equipo que ha crecido, una familia que crece. Somos un montón. Entre 5 o menos como 1. O entre 1 y menos como 5. Algo así. O algo así. Nos da muchísimo gusto saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros. Hoy es nuestro último día desde este Festival Cervantino, transmitiendo desde el Salón Tocador del Teatro Juárez. Hemos disfrutado muchísimo la invitación que nos realizaron y, bueno, la curaduría musical los viernes generalmente la hacemos entre todos, pero esta vez la hace el Festival Internacional Cervantino con una oferta riquísima, Miguel Ángel. Antes del corte escuchamos algunas piezas. Antes del corte escuchamos a Mónica Lakatos y Romengo. Es un trabajo que se titula La Fiesta Gitana de Hungría y que está bajo la edición de Corazón, de Discos Corazón, ya hablamos la semana pasada, y va a estar en la explanada de la Lóndiga de Granaditas con acceso libre para todo el público. Ellos representan a Hungría y es un espectáculo que dura pues casi 2 horas. Casi 2 horas. De igual manera, el miércoles 18 de octubre. A ver, perdón, ¿cuándo se presenta? Se presenta el 21 de octubre, Ajá. El sábado 21 de octubre a las 8 de la noche en la Lóndiga de Granaditas. Y el sábado y el domingo 22 se presenta en León. En León. El teatro, sí. Excelente, para que todos nos demos una vuelta, si nos es posible. Si se pueden venir entre semana, por supuesto que no deben perderse a la Claire Ensemble, el ensamble a la Claire de Francia y Canadá, esta agrupación de Quebec y de Toronto, y es que son como de todos lados y están completamente locos. Es hip hop, una maravilla, este hip hop en francés, que tiene todos estos juegos, toda esta parte lúdica, porque además, insisto, es una broma histórica, esa es como la maravilla. Todas sus canciones hacen alusión y hacen juegos con la historia de Canadá y son como muy burlones y son muy irónicos de lo que piensan que está ocurriendo en su país. El ensamble a la Claire se presenta el miércoles 18 de octubre a las 8 de la noche en la explanada de la Lóndiga de Granaditas. Va a estar bastante bueno, yo haría todo lo posible, pero nos tenemos que regresar a trabajar. Veremos cómo hacerle, probablemente hay alguna transmisión en vivo, algún Periscope para los que no estemos por ahí, y si no, y alguien está aquí en Guanajuato, transmítalo en vivo y avísenos, porque sí es una verdadera maravilla. Tenemos mucho más que seguir discutiendo y queremos discutirlo con todos ustedes. Por favor, ayúdenos a hacer comunidad. ¿En qué redes estamos esta vez? Teléfono no tenemos. Estamos en @PMovimiento para Radio UNAM y Radio UNAM en Facebook, y estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, y bueno, estamos en Facebook Live o Live, como usted lo pronuncia. Diagonal TV UNAM. Diagonal TV UNAM y TV UNAM, @TV UNAM y TV UNAM en Facebook. Es decir,
tenemos tantas redes sociales que no importa qué escriban, lo vamos a leer. Aparecer. No importa, es más, si ni nos etiquetan, ni nos arroban, ni nos hashtagan, ni nada. De todas maneras, de una u otra manera llegaremos hasta ustedes. Piensan que no lo sabemos, pero los estamos observando. Así como ustedes nos observan, Sí. nosotros también vemos sus perfiles y disfrutamos mucho de todo lo que nos escriben. Vamos a seguir aquí en Primer Movimiento. Los invitamos también a que nos llamen, a que nos escriban y a que nos cuenten qué les gustaría ver en este festival. Ayer a mí me llamó mucho la atención pensar en los países invitados, cuando de pronto el agregado cultural francés nos dijo, hasta que Francia, hasta que llegó el momento de Francia, cuando quizá para muchos sería la respuesta más obvia, ¿no? O sea, arte, ya, Francia, ¿no? Es como... Valdría la pena darse una sumergida en los diferentes países invitados que han sido. Pues ahorita... ¿Cuáles faltan? Ahorita revisamos. Ahí voy, Luis, ahorita reviso. Pues va a estar bastante bueno. Viene Chile también con una presencia siempre escénica multivalente, desde la pantomima hasta el teatro de títeres y el teatro formal. Chile ha sido como una gran escuela para México en el terreno de la investigación teatral. También está Gran Bretaña junto con Estonia, con Freud Zura dúo, que también tiene un espíritu revolucionario. Vienen muchos grupos que se juntan como un equipo, así como ahorita nosotros con TV4. ¿Qué onda, Así, TV4? hay mucha gente en el mundo que se junta y que reúne esfuerzos, como lo que vamos a ver en un rato en la mesa de Primer Movimiento, las noches de boda de Stravinsky, en el que confluyen músicos que vienen de Polonia, pero que se educaron en Salzburgo, otros que se educaron en Hamburgo y que confluyen para entender el espíritu ruso, como es hoy la conmemoración de las revoluciones y la presencia de Víctor Serge, de León Trotsky, que han permeado pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Y ya nos están volando las hojas de la mesa con el aironazo que hay. Sí. Vamos a escuchar algo que les va a encantar porque les tenemos una sorpresa especial aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros. Primer Movimiento. Desde el Festival Internacional Cervantino 2017. La cumbia sabanera nació en las sábanas de Córdoba, Sucre y Bolívar. Sin embargo, fue en la región de San Jacinto donde este género adoptó una particular cadencia a partir de la tradición campesina que retoma los sonidos del acordeón, la tumbadora, la guacharaca y la caja vallenata. Carmelo Torres representa al músico de pueblo que le canta a la naturaleza, al trabajo del campo, a la mujer, a sus amigos y a su cotidianidad. Precisamente lo que estamos escuchando es Amanezco Bailando. Así amanecimos nosotros para no morirnos de frío. Y bueno, pues escuchar a Carmelo Torres es uno de estos grandes privilegios que uno puede tener al amanecer. Hijo de campesinos y de músicos de gaita corta, Carmelo Torres nació en la población del Carmen de Bolívar, tierra de gaiteros y grandes músicos, como el clarinetista y compositor Tucho Bermúdez. A los 19 años consiguió adquirir su primer acordeón. Formó parte de la agrupación de Julio de la Osa de Chochó, Sucre, con quien interpretaba la guacaracha, esa maravilla, mientras aprendía los complejos movimientos de dedos sobre los botones del acordeón y la esencia de esta tradición sabanera. Ya nos bajaron la cumbia, pero le deberían de volver a subir porque está buenísima. Sí. El músico colombiano se va a presentar en el Festival Cervantino el próximo 15 de octubre, o sea, el domingo, en la ex hacienda de San Gabriel a las 12 horas. Vamos a conversar sobre su música y él es uno de los grandes acordeonistas sabaneros. Buenos días, Carmelo, ¿cómo está? Parece ser que estamos teniendo problemas en la comunicación con Carmelo Torres. ¿Nos escuchas, Carmelo? ¿Se escucha? No, se escucha como poltergeist. Se escucha como poltergeist. Bueno, a ver, ¿qué les parece si en lo que tratamos de recuperar la comunicación con Carmelo Torres, a ver, ¿qué les parece? Escuchamos otro fragmentito de cumbia, ¿no? Bueno, hay que decir que San Jacinto es una ciudad casi costera en Colombia. Ajá. Es la capital mundial del vallenato. Andrés Landeros, quien no fue su maestro, sino que él ya tocaba, sí. Es uno de los grandes acordeonistas. Ellos ¿a ti sí te gusta? Empezaron con un grupo que se llama Los Gaiteros. Ajá. Los Gaiteros
es el sonido de la gaita campesina, se transcribió al acordeón. Ajá. Andrés Landeros le enseñó a tocar a mucha gente y hizo pareja con él. Hay muchos acordeonistas. Carmelo Torres no tiene tanto arraigo en México, fíjate, Elisa. Andrés Landeros sí, Andrés Landeros sí tuvo muchísimo arraigo entre nosotros, pero hay, por ejemplo, gente que tiene en Estados Unidos un enorme arraigo, como Aniceto Molina, como Alfredo Gutiérrez, que son los acordeonistas, y de los que aprendió tanto Celso Piña, ¿sabes? Exacto. Y además sabemos que Miguel Ángel es muy fan de Celso Piña, pero eso lo vamos a dejar para otra conversación. Es bien cumbiero, Miguel Ángel. Sí. Por eso le queremos dar con tanto entusiasmo la bienvenida a Carmelo Torres. Carmelo, ¿nos escucha? Sí, me estoy ubicando para escucharla mejor. Ahí se escucha muy bien, muchísimas gracias. Cuéntenos, ya hablaba... Buenos días. Por aquí, sí. Ahí, sí. Buenos días, Carmelo Díaz, gracias por estar... Carmelo Torres, el maestrazo. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Cuéntenos, ¿a qué va a ver? Todo bien hasta ahora, sí. Muy bien, creo que hay un poco de delay. Retraso. Sí. ¿A qué viene al Festival Cervantino? ¿Qué va a presentar? Sí, me voy a hacer unas presentaciones acá. Sí. Ya hoy nos presentamos por aquí en un pueblo como la que tiene la agenda es Lucía, pero yo estoy dispuesto a venir a complacer al pueblo de México, la República de... ¿Aló? Sí, aló. Fíjese que queremos preguntarle para todos los que ignoramos la diferencia entre el vallenato sabanero y el vallenato, ¿cuáles son las diferencias que hay entre estos dos géneros? Usted sabe que la cumbia en México tiene muchísimos representantes, pero sí, claro. ¿cómo se inscribe el vallenato sabanero, que es el género que usted domina, al que ha contribuido tanto? ¿Cómo dialoga con una tradición de más picante, de lo que se conoce como la pica, en el terreno de la cumbia, que es más alegre, más fiestera, más de baile, y la del vallenato que usted toca, que es más de bodas, de fiestas, de más romántica, más sentimental? Sí, más de macho. Cuéntenos, ¿cuál es el repertorio? ¿Cómo se continúa? Llorando, más melancólica, sí. El vallenato es un acordeón como ustedes saben, de la provincia de Padilla, la Guajira y el Cesar. Entonces nosotros acá en la Sabana interpretamos también los ritmos de paseo merengue, son y puya, pero lo interpretamos un poco diferente. ¿Sí? El paseo más llorado, más sentimental, el acordeón es más melancólico que el vallenato. El vallenato es un acordeón picado, un acordeón más tirando a concurso, sí. Y entonces nosotros acá, por ejemplo, yo interpreto los chandés, interpreto fandango, interpreto porro, interpreto las cumbias, más que todo, sí. Y eso no es vallenato. Eso es música de acordeón, eso es acordeón, pero no es vallenato. Sí. En México el acordeón llegó a través de la migración alemana. ¿Cómo llegó a Colombia? Sí, ¿Cómo llegó a Colombia el acordeón? En México llegó por la migración alemana, pero es muy incierto. ¿Cómo llegó el acordeón para Colombia, para esa región tan lejana? Sí, el acordeón tiene varias versiones por donde entró. Dicen, los entendidos dicen que, unos dicen que entró por Riohacha, otros dicen que entró por acá por el Golfo de Morroquillo, por Tolú. Pero el acordeón cuando entró a Colombia se dio en todas las regiones enseguida, porque sí, en todas partes de la costa hay acordeoneros, y acordeoneros buenos. ¿Qué tipo de acordeones? ¿Qué diferencia hay entre el acordeón que se toca en la cumbia en Perú y la cumbia en México y la cumbia que se toca en el sur de Estados Unidos? Hasta el mismo salto de la gaita al acordeón, ¿no? También. Y que son acordeonistas. Sí. No, que la cumbia que yo toco es la cumbia tradicional, la cumbia sabanera, interpretada en maestro Andrés Landero, sí. Para ese estilo parecido, sí.
Claro que yo tengo mi estilo, sí, tengo mis cumbias también, pero más o menos es así, es parecido el estilo. A ver, pero hay todo un mito, maestro Carmelo Torres, de que usted era alumno de Andrés Landero, cuando en realidad más bien eran amigos que se conocieron, si no me equivoco, en el Flamingo. ¿Nos podría contar ese encuentro? ¿Cómo fue ese encuentro y en qué momento se volvieron compadres de parranda? Sí, yo cuando llegué a San Jacinto, en el 1965. Uh-huh. Me conocí con el maestro Landero y él le gustó mucho como yo tocaba y siempre me buscaba. Cuando él iba a tocar siempre me llevaba a las parrandas, a las casetas, a las fiestas de cumpleaños y eso. Él me llevaba y yo andaba con él y le aprendí mucho de las cumbias, sí. Mucho. Él me enseñó mucho, mi compadre Landero. Pero es una responsabilidad muy grande, cargar con todo el legado del maestro Landero también, junto con su propia trayectoria. La trayectoria de Carmelo Torres y la de Landero juntas en un mismo ser. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? ¿Cómo cuidar el legado de Andrés Landero? No, es que el maestro Landero... El legado del maestro Andrés, eso es insuperable, eso no hay quien lo iguale. Uno, por ejemplo, yo lo que trato es de seguir sus pasos y no dejar que la cumbia de ese estilo muera. Sí, está en esta lucha desde hace unos 40 años defendiendo el folclore sabanero. Sí. ¿Y como cuántos quedan defendiendo este tipo de cumbia? Por ahí nos contaban que Ney Rodríguez también se estaba encargando de preservar este legado. ¿Cuántos más? ¿Son pocos? ¿Son muchos? Bueno, Roy Rodríguez es mi amigo, mi gran amigo, sí. Él también defiende el folclore de la cumbia sabanera. Allá en la región de Cincelejo está el maestro Gilberto Torres. Acá en San Jacinto está otro señor que también defiende la cumbia, que se llama Héctor Romero. Él fue cajero del maestro Andrés. Sí, ahora es acordeonero y toca las cumbias. Está el nieto del maestro Andrés, que se llama Jason. También le está interesando por la cumbia. Pues él es joven, tiene por ahí unos 28 años por ahí. Es decir, que los jóvenes sí se están acercando a tocar la cumbia sabanera. Sí, los jóvenes se están interesando por la cumbia, sí. Que esto también tiene de pronto una explosión cuando muchos jóvenes empezaron a acercar estos ritmos, a fusionar la música electrónica con la cumbia, ¿no? Y sobre todo en el norte de nuestro país. Sí. Oiga, maestro, acá están interpretando también bastante cumbia, sí. ¿Usted no ve con tanto prejuicio, enojo, esta irrupción tanto de Cartagena a San Jacinto, del vallenato que no es habanero y del reggaetón? ¿Cómo ve esos ritmos? ¿Cómo están incorporando, como mi compañera Luisa le pregunta, cómo estos nuevos jóvenes incursionan en estos géneros? Aunque Jason Landeros no es más viejo, es joven y está en lo tradicional. Pero la gente joven en el vallenato... La gente joven le ha hecho muchos cambios al acordeón, al vallenato. Se están saliendo de la esencia del vallenato tradicional, vallenato. Están, por ejemplo, la nueva ola, están haciendo un vallenato distinto, una opción de comercio. Sí. Creo que volvimos a perder la señal. ¿Y el reggaetón? Mira. ¿Y el reggaetón? ¿Cómo ve el reggaetón? ¿Vale la pena? ¿Va a morir pronto? ¿Qué significa el reggaetón escuchado en la catedral, en la cuna de la cumbia? No, la verdad es que el reggaetón para mí es un ritmo yo no lo escucho mucho, no me satisface mucho. El reggaetón, yo creo que como va, no sé si tenga larga vida o muera pronto, no sé. A ver, pero todos los músicos y sobre todo los grandes maestros en algún momento tienen encuentros con las generaciones más jóvenes, se vuelven los mentores de estas generaciones. No, ¿ahí me escucha mejor?
Parece ser que no. Aló. Maestro Carmelo Torres, por ejemplo, su trabajo con los toscos, ¿qué pasa cuando se juntan generaciones y entran a lo que le llaman la era moderna? Es que no la escucho, no se escucha. No se está escuchando bien. A ver, vamos a intentar recuperar la conversación. Por lo pronto, maestro Carmelo Torres, vamos a tratar de recuperar la conversación. Mientras eso sucede, vamos a dejar a todos los que nos escuchan con un poco de esa maravillosa cumbia sabanera. Vamos a escuchar otro fragmento de Amanezco Bailando. Pa' que goce y baile mi pueblo, pa' que goce y baile mi pueblo, y una maraca repica, pa' que gocen los habaneros, pa' que la puedan disfrutar, hay todos los alnacinteros, pa' que la baile Bogotá, un todito el mundo entero. Todito el mundo entero. Y toda la gente le dé viva cuando estén bailando en la rueda. Y toda la gente le dé viva cuando estén bailando en la rueda. Para los que están escuchando con nosotros esta cumbia de Carmelo Torres, pues sí, no logramos recuperar la comunicación, lo abrazamos muchísimo, pero les contamos que tiene toda una gira por nuestro país. Hay que ir diciendo las fechas para que vayamos. Si usted está de pura casualidad el día de hoy en Metepec, que estoy seguro que todos están en Metepec esta mañana o esta tarde. Pero los escuchas de Radio UNAM pueden estar cerquita. Puede estar cerquita, y si no, pues dense una vuelta a Metepec, está aquí a la vuelta. 13 de octubre, Plaza Juárez, en el marco del Festival Internacional Quimera. Esto es a las 7 de la noche para el Festival Internacional Cervantino en esta 45ª edición. 15 de octubre en Ex Hacienda de San Gabriel a las 12 p.m. a mediodía. Salamanca, Guanajuato, el 15 de octubre también en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo a las 7 de la noche. En San Luis Potosí será el 16 de octubre en el Foro Plaza de Armas en el marco del Festival San Luis Potosí a las 8 de la noche. ¿Cuánta presentación todavía sigue? Porque hay todavía en Celaya. Sí, bueno, toda la próxima semana va a estar presente tanto en Celaya el 17 de octubre en el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras a las 8 de la noche. Va a estar en Campeche, en Plaza de la República, el 19 de octubre, en Guadalajara el 21 de octubre, en la Explanada 18 de marzo, en la noche a las 8 de la noche, en Zapopan, que está a un paso, el 22 de octubre, en la Plaza de las Américas. Luego se va a Monterrey, Nuevo León, el 26 de octubre, en Musicantro a las 21:30 horas, y luego a Los Cabos, en Baja California Sur, el 27 de octubre, en el Teatro Principal del Pabellón Cultural de la República, y cierra el 28 de octubre en la Plaza Antonio Mijares.
Es increíble cómo un lugar que apenas tiene 20,000 habitantes sea la catedral de algo tan extendido en el mundo como la cumbia. Quédense con nosotros. Primer movimiento. Desde el Festival Internacional Cervantino 2017. Nota del día. Ruelas a través de la mirilla es un proyecto en el que, a la manera de los artistas ambulantes de los siglos XVIII y XIX, en diversas plazas de la ciudad, en Guanajuato, se ubicaban pequeños universos en miniatura. En esta ocasión se apreciarán los momentos en que Enrique Ruelas, creador de los entremeses cervantinos, fue dando forma a esta tradición que es base de este festival, el Festival Internacional Cervantino. Y vamos a conversar con Luis Martín Solís, director de teatro, multidirector. Tenemos buenos días, Luis Martín. Nos volvemos a encontrar. Sí, otra vez. Nos encontramos en todas las partes, ¿verdad? Israel Araujo, que es actor. Israel, ¿qué tal? Días. Buenos días. Buenos días. Y con Fernanda Meraz, quien es actriz. Hola, Fernanda. Hola, ¿qué tal? Fernanda. Pues, bueno, la pregunta es, nos asomamos a una cajita para ver el teatro. Teatro minuto casi, Luis Martín. Así es, va a ser teatro 5 minutos o 6 minutos. En este caso, para observar 2 temas. Uno que es la Constitución. Son 3 teatrinos que van a estar en diferentes plazas de la ciudad. Y se ven los artículos 3, 27 y 123, que son como los ejes básicos de la Constitución. Y en otros 3 teatrinos vamos a ver cómo fue la fundación de los entremeses cervantinos, y tenemos en uno fragmentos de los habladores, en otro de la guarda cuidadosa y en otro del retablo de las maravillas. Muy bien. ¿Y qué nos trajeron? Porque hay que decirlo, a ustedes les correspondió el radioteatro de todos los viernes, se lo cedimos a los profesionales, ya no queríamos hacer el ridículo en el Cervantino. Francamente, ¿para qué venimos al Cervantino a hacer teatritos nosotros? Mejor los trajimos a ustedes. ¿Qué tienen, Luis Martín? Trajimos a los actores, a Fernanda Meraz y a Israel Araujo, que son actores del estado de Guanajuato. No traemos los teatrinos, no traemos los scrapbooks, las fotografías, los títeres, pinturas. Traen algunos títeres. Sí. No les hables así golpeado porque se van a sentir ofendidos. Bueno, sí se van a sentir, ignorados. pero sí, dentro de los teatrinos es un teatro visual muy amplio, pero bueno, requiere de un armado y de una organización, pero como se trata de radio, tenemos las voces de los actores. Excelente. Para los que nos están escuchando a través del 860 de AM y del 96.1 FM, los invitamos a que hagan este maravilloso ejercicio de imaginación. Y para los que nos están observando a través de TV UNAM y gracias a los amigos de TV4, pues echen un ojo porque se va a poner muy bueno. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué empezamos? Tú escoge. Una probadita. A ver, Fernanda Meraz, ¿con qué podemos empezar? ¿Qué probadita nos vas a dar esta mañana? Ok, con la Constitución de 1917, el artículo 3. Bien. Arráncate. En 1917, la Revolución Mexicana llevaba 6 años. Y 1,5 millones de muertos, el 15% de la población. Eso sin contar las muertes por hambrunas, enfermedades y epidemias, como la fiebre española. Todo comenzó con la caída del dictador Porfirio Díaz, que salió huyendo del país en el barco Ipiranga. Gana las elecciones Madero, pero le dura poco el gusto porque Victoriano Huerta, alias El Chacal, da golpe de estado y lo mata. Poco tiempo después también sale huyendo del país. Finalmente Carranza toma las riendas, pero con enemigos, al norte los villistas, bandoleros, y al sur con los zapatistas, sombrerudos,
todos en bola repartían balazos de arriba a abajo. Fue entonces que Carranza lanza una convocatoria para un Congreso Constituyente que le devolviera el orden jurídico y social a la nación. Se convoca al pueblo de México a elegir diputados para la Asamblea Constituyente, que deberá reunirse en la ciudad de Querétaro y quedar instaurada el 1 de diciembre de 1916. El Congreso de Querétaro estaba dividido en dos partes: los liberales, constituido por Gersain Ugarte, por el licenciado Macías, por el ingeniero Pallavicini y por el señor Luis Manuel Rojas. El lado de los radicales estaba constituido por el general Francisco Mújica, el oficial naval Heriberto Jara y el maestro Luis Monzón. Dentro de los artículos más destacados de nuestra Constitución están el 3º, el 27 y el 123. Veamos en qué consiste el artículo 3. Durante la constitución del nuevo país, el Estado debía de tener el control de la educación, ya que por 400 años, en la época de la colonia, había estado en manos del clero. Nada controlaba más la mente de los mexicanos que la Iglesia, con su visión dogmática de la realidad. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pero para entender un poco más sobre el debate del 13 de diciembre de 1916, pondremos del lado de los liberales al ingeniero Pallavicini y del lado de los radicales al general Mújica. Todo ciudadano tiene derecho a la educación. Completamente de acuerdo, sobre todo en este país, donde el 80% de la población es analfabeta. Habrá libertad para la enseñanza, pero que sea laica. Ninguna corporación religiosa o ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de educación primaria, ni impartir enseñanza en ningún colegio. General Mújica, debo recordarle que el artículo 24 garantiza la libertad de culto. Prohibir la educación religiosa atenta contra la sociedad. Su planteamiento me parece contradictorio. Ingeniero Pallavicini, debo recordarle que como el niño es incapaz de comprender los abstractos dogmas religiosos, se guardan en su espíritu como sentimientos, se depositan ahí como gérmenes capaces de desarrollarse en un violento fanatismo. Y yo debo recordarle que su jefe, su líder, el general Obregón, se casó por la iglesia. Bueno, nosotros solamente queremos exigir que la obligación es que sea la educación gratuita y obligatoria. Pues nosotros también. La Constitución ocupó 150,000 horas hombre. Se redactó en 2 meses y costó 2 millones de pesos. Participaron 220 delegados, de los cuales una tercera parte eran militares, otro tercio abogados y el resto las demás profesiones y ocupaciones. Y un actor. Pero ninguna mujer. Hermila Galindo presentó su histórico memorial donde exigía el sufragio al voto femenino, pero como no pasó a comisiones tuvo que esperar 36 años para que se hiciera realidad. Después de la firma de Carranza, se llevó a cabo la sesión de clausura. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se expide hoy y que reforma a la del 5 de febrero de 1857. Si no lo hiciere así, que la nación me lo demande. Este es un juramento que cada vez tiene menos significado para nuestros políticos y gobernantes. Como ciudadanos, tenemos el derecho y la obligación de conocer nuestros derechos y obligaciones. Esta es una gran constitución, pero la han manoseado mucho y le han quitado puntos fundamentales. De nosotros depende devolverle la fuerza social que tenía. Gracias. Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento. A continuación, escucharemos a Israel Araujo. Bueno, este es el retablo de las maravillas con Ruelas. Maestro Ruelas, usted nace el 20 de octubre de 1913 en Pachuca, Hidalgo.
Sí, cuando terminé la preparatoria, me fui a vivir con mi hermano a la Ciudad de México, donde la poesía, el teatro, la vida artística y nocturna me sedujeron. Ah, sí, pues fue ahí donde perdió su primer año escolar por andar demostrando su hidalguía en el reventón, y sus padres de castigo lo enviaron a Guanajuato a estudiar Derecho. Ah, Guanajuato, un pueblillo provinciano donde creyeron que estaría más concentrado. Cuando llegué a Guanajuato, llegué de noche a la estación de trenes. Sus tenues bombillas la hacían más tenebrosa. Yo estaba solo. Un pequeño niño me ve y me dice, ¿le ayudo con el equipaje? Y entonces caminamos y caminamos. Ahí en Guanajuato las calles se estrechan, se hacen más angostas, se hacen hacia la izquierda y al final vemos un letrero que dice Calle Alonso. Ahí le pago al muchacho, balbucea unas palabras y este se va corriendo. Toco la puerta. Buenas noches. Una pequeña mujer sale y me dice, buenas y santas. Perdone, soy el que tiene la habitación alquilada. De pronto me encuentro solo en la habitación. Estoy solo. En estos momentos estaría yo en un centro nocturno. Estaría en la cama pero estoy solo aquí en Guanajuato y condenado a estudiar Derecho. Aprieto los puños y un par de lágrimas quieren salir de mis ojos. Es 1952 y entonces él regresa a Guanajuato invitado por la universidad para fundar su taller de teatro universitario. Le encomiendan una puesta en escena para la reunión de rectores de la NUIS. Miradlo, Sancho. En su mente gira ya la idea de homenajearnos y a Cervantes, claro está. Así que motivado por aquesta invitación, piensa de inmediato en los entremeses. Sí, mi señor, aunque es muy raro que esto suceda a más de 9.000 kilómetros de distancia de aquellos molinos que usted embistió locamente a la orilla de ese océano. Ah, sí, claro, Sancho. Y bueno, que quede claro que nunca pude cruzar, pero que quede también muy claro que ganas no me faltaron. Vamos, vamos, Sancho, vamos con la Dulcinea. Fue así que el maestro Ruelas piensa en la Plaza de San Roque. Oh, sueño con un teatro al aire libre, donde participen el ama de casa, los carniceros y hasta los gobernadores tendrían su papel, donde haya caballeros y damas vestidas de seda. Maestro Ruelas, ¿ya pensó qué es lo que pondrá para la reunión de rectores de la NUI? Oh, sí, he pensado en poner el retablo de las maravillas. Adoro ese entremés. ¿Pero no le parece que es muy corto para una sola función? Es cierto, tienes razón. Creo que también pondré el retablo y además los habladores y la guarda cuidadosa, que son muy cortos, y así los mezclaré. Y también he pensado poner a Cervantes diciendo un prólogo y un epílogo propios de la época. Vamos, vamos, Chanfaya, vamos, que ya nos toca. El retablo de las maravillas narra la historia de Chirinos y Chanfaya, que son dos pícaros que llegan a un pueblo con la firme intención de estafar a los espectadores. La Chirinos está indispuesta. Agarró tremenda parranda anoche y no va a poder dar función. Pues resuélvelo. Mis señores míos, yo soy Chanfaya, el que trae el retablo. ¿Y por qué el retablo de las maravillas? Bueno, es por las maravillosas cosas que en él se muestran y que compuso el sabio Tontonelo. Bueno, pues echemos un ojo a la mirilla. Así yo puedo ver tales prodigios. No, señor gobernador, usted no puede ver eso porque recuerde que solo pueden verlo aquellos que sean verdaderos cristianos, que no tengan sangre judía y que no sean hijos bastardos. ¿Está listo? Conjura el retablo maravilloso para que muestre sus prodigios. ¡Ay! ¿Pero qué veo? Es la figura del valentísimo Sansón que tumba las columnas del templo. Bueno, veamos, echemos un ojo a la mirilla, que yo me tengo por un verdadero cristiano. No, señor gobernador, mejor vea las aguas del río Jordán. Mire, que a todos los hombres que tocará la barba las convertirá en oro.
Bueno, todo iba muy bien hasta que en la plaza aparece un soldado que al ver que todo el mundo se divierte con algo que él no sabe qué es, pregunta, a ver, pero qué escándalo es este, qué gente tan loca, qué doncella y qué baile. Es el premio que alcanzó la cabeza del profeta, señor soldado, si no pregúntele a San Juan Bautista. Ah, pero si soy de la mala que nos parió, ¿eh? Cuerpo de Dios contra los villanos, ¡fuera! Y así, bueno, llega Cervantes y dice... ¿Has visto lo que ha dicho la crítica de los entremeses, Sancho? No, mi señor, me le he pasado limpiándole las paticas a mi burrico el rucio, que después de tanta fiesta de anoche fue bautizada con muchísima agua de riñón. Bueno, mira, el gordo Alcaraz ha dicho, Cervantes ha sido demasiado endiosado. Eso no puede ser, él era un hombre como Ruelas, un hombre noble, serio, del pueblo, es decir, eran como 2 gotas de agua. Sí, qué raro que esto suceda tan lejos. A mí me parece que este Guanajuato es más cervantino que la propia Castilla. Bueno, sí, vayamos a ese festival que nos acerca a Cervantes. Sí, a nuestro loco creador. Y así, bueno, el maestro Ruelas llega a Guanajuato y los actores fuimos todos, el pueblo entero. Él llega, crea su mundo y nos mete a todos en él. Hay que decir que los actores de primer movimiento también lo hacemos de memoria, ¿verdad, Juan Inés? Sí, claro. No, pero también dejaron a los títeres. Wow. Yo quería ver a los títeres. Sí, los a ver, títeres. muéstrenos Israel y Fernanda, cuéntenos, ¿a quién tienen por ahí? Este es el Padre, hija mía, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Todos, por favor. No, bueno, tienen los una cara de niños felicidad. trastornados están. Son Bueno. títeres planos y bueno, toda es la técnica que manejamos en el artículo, en los artículos de la Constitución. ¿Quién hizo estos títeres? Todo el diseño de teatrinos y pinturas, porque también hay pinturas, Sí. es de Tania González y los títeres de Edwin Salas. A ver, entonces tenemos al padre. Pues es el padre, los niños. Los niños de este lado. Ajá. De este lado tenemos a Chanfalla, que Ve es nada de El retablo de las maravillas. Es una especie de pícaro, ¿no? Chanfalla. Exactamente. Mira. La Chirinos está indispuesta para todos aquellos. Estuvo de parranda anoche y pues no va a poder dar función. Y ninguno de ustedes es cristiano. Además, como que por ahí veo a alguno que tiene sangre judía. Son una maravilla estos títeres y estos actores, por supuesto, y estos directores que Pero tenemos a ver, aquí. vamos por partes. Vámonos Uno llega, por se asoma partes. y ¿qué pasa? ¿O cómo están dispuestos los teatrinos, Agarró Luis fue y Martín? dijo. Ajá. Pues te sientas enfrente de la caja mágica y pones tu ojo a través de la mirilla y ahí es donde empieza todo el espectáculo. ¿Y tú mueves los títeres? Sí, Mientras- yo muevo todos los títeres, hacemos las voces, tenemos muchos más títeres que o sea, están el ingeniero Pallavicini, el general Mújica, lo que son cada integrante del Congreso, el podium, bueno, son un sinfín de títeres que vale mucho la pena que vayan todos a conocer. Los presidentes también Los entran presidentes. como en un Viewmaster que van cambiando, que es un cuadro, pero también hay mucho documento histórico. En el caso de la Constitución hay fotografía de época y en el caso de Guanajuato hay fotografía de 1930 y de 1952 que fueron proporcionadas por uno de los archivos de aquí de la ciudad. Israel, tú aprendiste a mover los títeres, ya lo sabías. ¿Cómo funciona tu teatrino? Pues funciona de la misma manera, igual por la mirilla. Lo de los títeres ha sido como una preparación porque obviamente pues no todos los títeres son iguales y vamos como tratando de encontrarle el movimiento para desprendernos del propio, entonces poder dárselo a ellos, porque no solo son títeres, también tenemos otras figurillas donde aparece Cervantes, aparece Sancho,
los scrapbooks, que es como estos libros donde podemos ir enseñándole a la gente y conduciéndolos por medio de imágenes. Entonces es como una serie de mezcla y de técnicas bastante interesantes. Estos libros son como dioramas, funcionan como dioramas, Luis Martín. Unos, los de los presidentes, los otros es fotografía histórica complementada con ilustración. Y entonces se van abriendo de diferentes maneras, no son como los pop-ups precisamente, pero van dando todo ese Guanajuato de 1930. Yo me quedé un poco, estoy busque y busque esta palabra, ¿cómo se le llamaba a estos dispositivos? Estoy seguro que ustedes lo saben perfectamente y si no, ahorita entre todos lo investigamos. Los dispositivos donde precisamente te asomabas para ver estos otros universos. Yo estaba dale con daguerrotipo, pero no daguerrotipo. Taxifoto no, se llama. Es el peep show, en el siglo XIX se le llama peep show. Los peep shows. En el XVIII son los teatrimundis, cajas mágicas, teatrinos, tienen muchos nombres, pero en realidad tienen bastantes siglos de practicarse. La característica que tenían los peep shows es que eran eróticos y hasta pornográficos. Justo. Y es que justo eso era a lo que yo quería llegar. En otras épocas se utilizaban para la exploración meramente sexual o del erotismo, porque ni siquiera tendría que ser explícito. Eran fotografías, de hecho. ¿Y qué pasa? ¿En qué momento nos vamos a una experiencia que nos regresa quizás hasta la infancia? Porque por lo menos yo tengo esto muy interiorizado como ser niña, llegar a los museos y asomarme a otros universos por una pequeña mirillita o asomarme, nunca lo había pensado con una obra o con un montaje teatral, cosa que me tiene muy entusiasmada. ¿Cómo llegan a esto? ¿Es un regreso a la infancia? ¿Lo ven así o desde dónde lo están jugando? En realidad, estoy muy emocionada. La directora del festival, Marcela Díez, estuvimos platicando, me pidió que tratara de elaborar un proyecto que tuviera como una intimidad dentro de la plaza, o sea, algo distinto, que no fuera ese gran formato, sino que invitar al espectador a tener una intimidad, a un espectador voyeur. Entonces, le están dando función a una persona, sí, a un espectador. Entonces, durante cada actor da una función para 10 o 12 espectadores, pero van a estar en 6 plazas distintas durante buena parte del festival. Viernes, sábados y domingos de todo el festival van a estar 3 fines de semana. Entonces, el público tiene la posibilidad de poder ver 6 trabajos distintos. Ok. ¿A dónde te vas el día de hoy, Israel? Hoy estamos en San Roque y en San Fernando, pero también está el Cantador, aquí afuera del Juárez, y me faltan... Son 2 en el Cantador, 2 en San Fernando, 1 al lado de la Plaza de San Roque y 1 al lado del Teatro Juárez. Y solo son 2 actores. Sí. Qué agotador, ¿no? Es agotador. Sí. ¿Cuántas veces se repite en un día? 12 en una hora. ¿En una hora? Sí. Ok. A ver, Okay, y Luis Martín, hablábamos ayer de las posibilidades en tu otra encarnación de ayer, que tu otro yo que vino ayer, y que en el Inter estrenó una ópera y no andas incontrolable, Luis Martín Solís. Hablábamos ayer de las posibilidades políticas del teatro. Por lo que escuchamos ahorita, por los temas, por las aproximaciones, no hay palabras inocentes. ¿Cómo fue reconstruir esta historia, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la Constitución? También lo de Ruelas tiene otra parte de acercamiento y de pensamiento del teatro desde el lado político. ¿Cómo fue reconstruir estas historias? ¿De dónde salen? Creo que justo que se está celebrando la Constitución en este año, y ya cuando uno empieza a estudiarla, porque creo que casi nadie la conocemos, entonces cuando te empiezas a meter, te das cuenta de una cantidad de cosas que se han cambiado. O sea, la Constitución empezó siendo una cosa maravillosa, pero también ya desde el constituyente empezamos a ver los gérmenes de todo lo que ha terminado siendo nuestras cámaras. O sea, hubo una serie de constituyentes que fueron unos rufianes de quinta, o sea, que crearon estados, o sea, que después se repartieron el pastel. O sea, por ejemplo, yo recuerdo mucho la frase donde dice, los encargados de las elecciones deberán de ser obligatorios y gratuitos, y luego pensando en el sueldo del INE, dices, es el sueldo más alto del país. ¿Dónde quedó esa Constitución? Pero así como ese 1000 cosas, la Constitución está manoseadísima, o sea, le han metido más mano que a una pila de agua bendita. Entonces, y obviamente el problema es que la ley está hecha para poder perpetuar el poder. Yo creo que este es el centro de la reflexión de este año de la Constitución, que ha sido una Constitución que la han manoseado para que sea intocable el poder.
la han secuestrado. ¿Y cómo se pasa ese poder o cómo se representa ese poder a un público que, como decía Luisa, probablemente sea infantil mayoritariamente? No es infantil, para nada, no es un trabajo para niños, debo de decirlo. O sea que yo de niña no puedo ir y asomarme a ver el... O sea, los quitan, los sí. quitan. Oh. No los vamos a dejar acercarse. Es un trabajo para adultos en realidad, y es una invitación a un teatro voyeur, porque está lleno de imágenes. O sea, sí tiene ese contenido político, por supuesto que tendrá más jiribilla, o sea, los actores son difíciles de controlar, estos chicos, no son precisamente dóciles, entonces se prenderán. Cuando hablábamos precisamente de esta experiencia que nos regresa a la infancia, es porque yo creo que todos necesitamos de pronto quitarnos un poquito esta cosa ya somos adultos, ya somos completamente intelectuales en el Cervantino, y si no nos sentamos en la ópera calladitos y no aplaudimos cuando tiene que ser, ya no salió, ¿no? Y estos espectáculos sí se prestan para decir, me puedo carcajear, estoy viendo esta caja, estoy internándome en este mundo distinto y no pasa nada, y puedo discutir y puedo decir mis opiniones políticas sin que alguien me diga que eso que estoy diciendo está mal. En realidad está abriendo espacios a discusiones y a preguntas que a veces no tenemos el espacio para plantearnos, ¿no? Para formularnos. ¿Qué preguntas están esperando que la gente se haga después de ver todo esto? Que digan, ¿y esto qué fue? ¿O qué quieren discutir después? Si es que discuten con el público cuando acaba. No hay mucho tiempo, porque así como oyeron esto, preparan otra vez todo lo que van a volver a representar y lo hacen. Pero yo lo que pienso es que el espectador se va a ir con algo en la cabeza. Claro. Se va a ir muy divertido porque, bueno, ahorita leído sin ver todo el aparato, no se visualiza, pero es un gran teatro visual con mucho guiño, sobre todo hay muchos guiños. Entonces, pues bueno, esperamos que... No sabemos qué va a pasar. Es la primera vez que también hago este tipo de proyecto. Tengo mucha curiosidad. Hoy en la tarde lo sabremos. ¿Están parados? ¿Todo el tiempo están parados? Sí, todo el tiempo. Bueno, muchachos, pues sí. Excelente. Sí, suena Excelente. como agotador. ¿Cuánto tiempo sí, ya todos nos quedamos pensando en qué va a ser de ustedes. A ver, van a estar dando funciones. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? Todos los días del Cervantino, los fines de semana, viernes, sábados y domingos, en los lugares donde mencionó mi compañero, que es Plaza Cantador, aquí Teatro Juárez, afuera, y en la Plaza San Fernando. Ahí sí, San Fernando. Sí, son aproximadamente, parece rápido porque son 6 minutos, pero en realidad ya cuando lo visualizas, entre el tiempo, los espectadores, más o menos como 1:20 de función ahí. No sale de Guanajuato, no se va a ir a otras partes. No, la verdad, ahorita por el momento es un proyecto que la directora del festival comisionó y esperamos que el espectador lo reciba de muy buena gana. Mándenselo a ciertos seres que se encargan de discutir la Constitución, ciertas autoridades, grábenlo. ¿Qué va a pasar después con todo esto? El proyecto se antoja mucho como para que no se termine aquí. Querétaro, Pachuca, Guadalajara, toda la ruta de Hidalgo. Bueno, pues ya lo oyeron, mándenos fechas y nosotros estamos disponibles. Invítenos y nosotros vamos. Ha sido un verdadero placer charlar con ustedes esta mañana. Luis Martín Solís, director de teatro, Israel Araujo, actor, y Fernanda Meraz, actriz. Muchas gracias. Ya nos irán contando de sus futuros planes y esperemos verlos muy pronto por acá. Muchísimas gracias por todo. Solo una cosa quisiera agregar, que el elenco actoral es un elenco del estado de Guanajuato. ¿Sí? Son actores de León y de Guanajuato con ya una gran trayectoria. Excelente. Pues felicidades. Muchas gracias. Les deseamos muchísima mierda esta semana. Muchas gracias. Nos vamos en este momento, si no me equivoco, con más música. Quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento. Estamos transmitiendo en TV UNAM desde el canal 20, desde el 120 y desde www.tv.unam.mx. En Radio UNAM estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Estamos en Facebook Live como Diagonal TV UNAM. Estamos en su imaginación, así, nada más con que cierre los ojos. Ahí estamos. Nos encuentran con el hashtag. Si cierra los ojos y nos escucha, ya es otro problema. Ya vaya con un especialista. Mira, si ahorita les dijéramos en cuántas redes sociales nos encuentran, se darían cuenta de que estamos en todas partes.
y sobre todo en Guanajuato, en la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino. Y esto que escuchamos es Sobrenatural Orquesta, Ravi Bob. Primer movimiento. Desde el Festival Internacional Cervantino 2017. A primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Sean ustedes bienvenidos a esta tercera hora de Primer Movimiento. Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Hola, Luisa, buenos días. Buenos días, Juana Inés de esa. Buenos días, siguen siendo. ¿Cuántas veces nos vamos a decir los buenos días? Cada hora nos vamos a decir buenos días. Buenos días, Juana Inés. Quitado el frío, estamos transmitiendo en vivo desde el Teatro Juárez. Qué bonito es ver el amanecer, qué delicioso y qué congelado, por cierto. Insisto, qué bonito es ver el sol y no calentar. pero hay que decirlo, es nuestro último día transmitiendo desde el Festival Internacional Cervantino y no nos queda más que agradecer profundamente a todos los compañeros que nos han ayudado a que esta transmisión haya salido pues tan sabrosa como ha salido. Gracias a los amigos de TV4, gracias a TV UNAM, gracias a Radio UNAM y a todos los que organizan este festival que, por cierto, tiene muchísimo todavía que ofrecer. Apenas está empezando. Nosotros nos vamos y apenas
comienza. Tenemos por aquí toda la cartelera de música, de danza, de diferentes espectáculos. Yo no sabía, por ejemplo, que Mono Blanco va a estar por acá. Y cumple 40 años. 40 años de Mono Blanco. Gilberto Gutiérrez tocando la música de Arcadio Hidalgo, que como conversamos con Carmelo Torres, es uno de los grandes de la décima. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero nos vamos a tener que regresar. Sí. Yo digo que llevemos a Mono Blanco a la cabina. Sí. ¿no? A la de Radio UNAM, claro. a la de Adolfo Prieto 133. Si usted quiere visitar Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a 2 cuadras del Metrobús Amores, porque hay gente que quiere ir por su caja mágica, por sus regalos. Ahorita no, porque todavía no, porque no tenemos escalera. Tenemos pura serpiente, no tenemos escalera. Ya pronto vamos a tener muchas serpientes y escaleras que compartir. Y esa es la razón por la que mientras todo esto ocurre y mientras seguimos discutiendo, los invitamos a hacer una pausa en el camino y a refugiarnos en la poesía necesaria. Venga de ahí, poesía necesaria para todos los que nos escuchan en radio y en TV UNAM. Primer movimiento. Desde el Festival Internacional Cervantino 2017. Es hora de poesía necesaria. ¿De Tin Marín le toca a Juana Inés? Me toca a mí y buscando poetas guanajuatenses. Luisita, ¿con quién crees que fuimos a parar? ¿Pero con quién? Con Efraín Huerta. ¡Lo sabía! Yo ya iba a decir que por mínimos, pero... No, este es como poemáximo. Eso. No parece ni de Efraín Huerta porque no tiene ese tono juguetón, ese tono procaz que de pronto tiene el Gran Cocodrilo, pero desde luego tiene una potencia poética francamente rescatable y francamente importante para este viernes que no acaba de calentarse, pero ya lo iremos volviendo más cercano. San Efraín Huerta. San Efraín Huerta, el Gran Cocodrilo, por supuesto nacido en Guanajuato, aunque luego se avecinó en la Ciudad de México, y no solo eso, sino que creó una gran poética de la Ciudad de México. Pero por lo pronto, pausa. Entre lirios azules y aristas de recuerdos envueltos en pañuelo de seda, todo lo que es mi vida. Deshecha en una raya de la noche, en ese vidrio que sangra en la ventana sobre tus hombros, entre la luz y el cadáver de una hora, mi vida, sin cantos, sin esquinas, lenta y precisa, acostada en los días en el nivel de la lluvia y el frío, vestida de reflejos, esbelta, distraída, te presentas junto a la novedad de verme solo, te sonríes y el dibujo de tu boca ya lanza en fuga los silencios y los lirios. El pañuelo que vuela abandonado sin haber memorizado un camino, un descanso, una futura ausencia. Mi soledad te huye. Este humo pretende perforar las paredes. El agua se desbanda por el suelo. Tu retrato se desconoce tuyo. Mi soledad me pertenece. Nunca se cansó tanto el vidrio del reloj como ahora, anotando tus senos, tus cabellos, tu asombro enfrente de mi angustia. Entre ruidos delirios parece tu recuerdo, se ahoga tu perfil, y mi vida camina inmersa en lo absoluto de las noches, sin gritarte, sin verte. Festival Internacional Cervantino 2017.
scimmione si aggirava dalla giostra al bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. La sesta luna era il cuore di un disgraziato che maledetto il giorno che era nato, ma rideva sempre. Da anni non vedeva le lenzuola con le mani sporche di carbone. Toccava il culo a una signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. La quinta luna fece paura a tutti, era la testa di un signore che con la morte vicino giocava a biliardini. Era pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato. Sicuramente era malato, perché perdeva sangue da un orecchio. La quarta luna era una fila di prigionieri che camminando seguivano le rotaie del treno, avevano i piedi insanguinati e le mani, e le mani, e le mani senza guanti. Ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi non ce ne sono più tanti. La terza luna uscirono tutti per guardarlo, era così grande che più di uno pensò al Padre Eterno. Sospesero i giochi e si spensero le luci, cominciò l'inferno. La gente corse a casa perché per quella notte ritornò l'inverno. Seconda luna portò la disperazione tra gli zingari, qualcuno addirittura si amputò un dito. Molti andarono in banca a fare qualche operazione, ma che confusione! La maggior parte prese cani e figli e corse alla stazione. L'ultima luna vide solo un bimbo appena nato, aveva occhi tondi e neri e fondi e non piangeva. Con grandi ali prese la luna tra le mani, e volò via, era l'uomo di domani. E volò via, era l'uomo di domani. Primer movimiento. Desde el Festival Internacional Cervantino 2017.
La canción que acabamos de escuchar es de Lucho Dalla, La Última Luna, una petición de Amaury Epaminondas, a quien le mandamos un gran abrazo. Si tienen peticiones musicales, si quieren hacer su curaduría con nosotros, recuerden que estamos en @PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM, en @Radio UNAM, en @TV UNAM y en todas las redes sociales que ustedes puedan imaginar. Si nos escriben con el hashtag Cervantino 2017, con el hashtag Primer Movimiento TV. Ya no sé ni cuántos hashtags tenemos, ya no sé bien a bien cómo operamos, pero cómo nos divertimos. Eso Yo que ni estoy qué. viendo desde aquí a Vania Nuche. Es que tengo frío. Hace tanto frío que nos vinimos a hacer bolita. No, sí, con aquello de la juntitud, a ver si logramos algo. Vamos a trabajar. ¿Quiénes están juntos en esta mesa? Nomás para antojarle a los que no nos están viendo a través de Facebook Live en TV UNAM. Vania Nuche, Antonio Quijano, Luisa Iglesias, Hola. Miguel Ángel Quemain, Amalia Fernández y yo, porque nos vamos al radioteatro. Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento. La Vuelta de Don Quijote, de los cuentos de Polidoro, libros del Rincón y Salvat, 1988, versión de Cristina Gudiño Kiefer. Esta vez estaban Don Quijote y Sancho discutiendo con muchas ganas. Te digo, Sancho, que no hay nada mejor que ser caballero andante. Yo lo único que sé es que no hay nada peor que ser escudero. Se pasa mucha hambre, mucho frío y se reciben muchos palos sin tener la culpa de nada. Pero no pudieron seguir hablando porque una voz atronadora los interrumpió. ¡Alto ahí, Don Quijote de la Mancha! ¡Te lo ordena el caballero de la Blanca Luna! Un silencio se hizo alrededor. Hasta las ranitas de los charcos dejaron de croar y prestaron atención. El que había hablado de aquella manera era un caballero impresionante. Al oír su nombre, la luna se asomó oronda entre las nubes para ver qué ocurría. No te conozco, así que dime de una vez por todas qué es lo que quieres de mí. Quiero una sola cosa, que confieses. ¿Que confiese qué? Que la luna es más bella, más blanca y más pura que tu Dulcinea del Toboso. Eso sí que no, ni la luna misma lo es. Nunca diré semejante disparate. Desde su lugar en el cielo, la luna sintió ganas de llorar. Ella nunca había oído hablar de Dulcinea del Toboso. Miró para abajo y no la vio por ninguna parte. En cambio, vio cómo Don Quijote de la Mancha se preparaba para enfrentar el caballero de la Blanca Luna. El valiente tomó distancia apuntando con su lanza y arremetió a todo galope en dirección a su adversario. El caballero de la Blanca Luna hizo lo mismo. Chocaron los dos con mucha rabia y fuerza, y uno de ellos cayó al suelo. Era el pobre Don Quijote. Sancho, como siempre, corrió a ayudarlo, pero el caballero de la Blanca Luna se le adelantó. Se inclinó sobre Don Quijote y le preguntó: ¿Y? Ay, no importa. Estoy seguro de que aunque yo esté por el suelo, Dulcinea es más linda que la luna, que el sol y que todos los astros juntos. ¿Pero cómo? No puede ser. Ahora que estás en mi poder, orgulloso Don Quijote, harás lo que yo te ordene. Y lo que ordeno es: te retirarás a tu casa, abandonando las armas, y te quedarás allí, tranquilo, hasta que yo lo decida. Está bien, te lo prometo. No soy el primero que sufre una desgracia como esta. Hasta el mago Merlín vivió encerrado mucho tiempo y en una torre de aire. Sancho creyó que Don Quijote deliraba. ¿Es que acaso existen las torres de aire? Por supuesto, para un caballero como yo existen hasta torres de aire. Una vez que Don Quijote se hubo repuesto de la caída y Rocinante estuvo en condiciones de caminar, emprendieron el regreso. Don Quijote tenía que cumplir lo prometido: quedarse un año en casa sin molestar a nadie, ocupándose de los quehaceres comunes. No puedo resignarme. Solo me queda una esperanza: volver a ver a Dulcinea. Sancho se rió bajito, porque él sabía muy bien quién era Dulcinea. Le había conocido una vez que fue a llevarle una carta de parte de Don Quijote. Don Quijote creía que Dulcinea era una señora muy bien vestida, que se pasaba el día bordando con hebras de oro.
Pero Sancho sabía que Dulcinea era una pastora como todas, que se pasaba el día en el campo vigilando su rebaño. Sí, nada había cambiado. Dulcinea no era más que Aldonza Lorenzo, una pastora. Por suerte, Don Quijote no se confundió cuando vio la aldea ante sus ojos. Tampoco se confundió la gente de la aldea cuando los vio a él y a Sancho aparecer a lo lejos. Don Quijote, más flaco que nunca, y Sancho Panza, tan gordo como siempre. Una sola cosa había cambiado desde el día en que se habían ido a su aldea, que Don Quijote, en vez de llevar el casco sobre la cabeza, llevaba un sombrero de vendas, enorme e impresionante. Cuando terminaron de recorrer la calle principal, se separaron. Sancho se fue a su casa. Teresa, su mujer, y Sanchica, su hija, lo besaron mucho y le hicieron una montaña de preguntas. ¿Cómo, Sancho? ¿Un señor gobernador como tú anda tan mal vestido? ¿Cómo se vestían las damas de la corte? Silencio, ya les contaré todo. Una maravilla tras otra. Castillos imponentes, encantamientos a granel. Así se quedaron los tres muy contentos, contando las monedas que Sancho había traído y escuchando sin parar las famosas aventuras que junto a Don Quijote había pasado. Mientras tanto, el cura de la aldea y un estudiante preguntón que se llamaba Sansón Carrasco conversaban con Don Quijote. Así que un tal caballero de la Blanca Luna le hizo prometer que se quedaría un año en casa. Le preguntaba el señor cura mientras guiñaba un ojo al estudiante. Eso mismo. Don Quijote miró al estudiante y pensó, qué parecidos son el caballero de la Blanca Luna y Sansón Carrasco. Y no se equivocaba. Sansón Carrasco y el caballero de la Blanca Luna no solo se parecían, sino que eran la misma persona. ¿Qué había ocurrido? Que el estudiante Sansón Carrasco se había disfrazado de caballero andante y había tendido una trampa a Don Quijote. El cura estaba de acuerdo con el estudiante porque pensaba que aquel iba a ser un remedio definitivo para que Don Quijote se dejara de andar por ahí buscando aventuras. Y todos juntos, el cura, el estudiante, la sobrina de Don Quijote y el ama de llaves, empezaron a aconsejarle como si fuera un niño. Ya está muy viejo para andar por ahí. Es usted un señor muy importante para arriesgar su vida por los caminos. La culpa de todo la tienen los libros de caballería. No debe leerlos más. Le pedía el ama, que había quemado ya unos cuantos de aquellos libros para que Don Quijote no los viera en adelante. Sancho Panza había guardado ya todas las monedas para comprar ropa a su familia y había contado ya a su esposa y a sus hijas toda la historia de sus aventuras. Entonces fue a casa de Don Quijote y le preguntó: ¿cuándo volvemos a partir? ¿Es cierto que tenemos que quedarnos un año aquí quietitos? ¿Qué va a decir el mago Frestón? Se va a morir de risa. Todos lo miraron con cara seria. Seguramente aquel mago Frestón era un invento más de los libros que tanto mal habían hecho a Don Quijote. Sancho prefirió callarse y esperar un tiempito para ver qué pasaba. Ante tanta charla, la cabeza de Don Quijote empezó a dar vueltas como una pirinola. Don Quijote estaba mareado. Vio como el mago Frestón se reía a carcajadas antes de esconderse entre las páginas de los libros. Vio cómo los enormes gigantes que lo habían amenazado se convertían en molinos de viento. Vio cómo los enormes castillos que había visto a lo largo de los caminos se convertían en posadas llenas de humo y olor a sopa. Vio cómo las duquesas, marquesas, princesas y damas de la corte se convertían en pastoras y aldeanas. Vio cómo los ejércitos famosos que había enfrentado con tanto valor se convertían en rebaños de ovejas. Y se sintió tan mal que pidió permiso y se fue derechito a la cama. Durmió muchas horas, profundamente. Y, cuando despertó, volviéndose a Sancho, le dijo: perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Ay, no se muera vuestra merced, señor mío, si no tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que pueda hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertados. Quizá tras alguna mata hallaremos a la señora Doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver.
Si es que se muere a pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante, le derribaron, cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y es que él es vencido hoy, ser vencedor mañana. Así es, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos. Señores, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo, fui Don Quijote de la Mancha, y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano. Mando toda mi hacienda a puerta cerrada a Antonio Quijana, mi sobrina, que está presente, habiendo sacado primero de lo más bien parado de ella lo que fuere menester, para cumplir las mandas que dejo hechas. Y la primera satisfacción que se haga, quiero que sea pagar el salario que debo del tiempo que mi ama me ha servido, y más 20 ducados para un vestido. Dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes. Es mi voluntad que si Antonia Quijana, mi sobrina, quisiera casarse, se case con hombre de quien primero se haya hecho información, que no sabe qué cosas sean libros de caballerías. Y en caso que se averiguare que lo sabe y con todo eso mi sobrina quisiere casarse con él y se casare, pierda todo lo que le he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir en obras pías a su voluntad. Suplico a los dichos señores, mis albaceas, que si la buena suerte les trujera a conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí, con el título de segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan cuan encarecidamente ser pueda, perdonen la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos. Cerró con esto el testamento y tomándole un desmayo se tendió de largo a largo en la cama, alborotándose todos y acudieron a su remedio, y en 3 días que vivió después de a donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero con todo comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena, que es razón que deje el muerto. En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hállose el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, los nuevos epitafios de su sepultura, aunque Sansón Carrasco le puso este. Yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó, de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. De los cuentos de Polidoro, La Vuelta de Don Quijote, editado por Salvat en 1988, versión de Cristina Gudiño Kiefer. En este momento despedimos la transmisión del 860 de AM. Gracias a todos los que nos permitieron transitar desde Guanajuato hasta el lugar en el que se encuentren. Los abrazamos y los dejamos con su programación habitual aquí en Radio UNAM. Y los invitamos a los que quieran continuar con Primer Movimiento a que nos sintonicen a través de radio y de TV UNAM en FM o en el canal 20.
Primer movimiento. Desde el Festival Internacional Cervantino 2017. Vania Nuche, ¿qué estamos escuchando el día de hoy? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Estamos escuchando un fragmento de la ópera OM21, Anacleto Morones, que nos fuimos allá a verla. Entonces, bueno, esta ópera es del compositor Víctor Rasgado, quien es considerado uno de los representantes más importantes de la ópera mexicana. Esta ópera, OM21, Anacleto Morones, cuenta la historia de un santero en el pueblo de Amula que abusó de la confianza de todos aquellos que iban en su auxilio y que lo buscaban para sanar sus males. O sea, los engañaba. Abusaba de su confianza y se aprovechaba de su buena fe, su ingenuidad. Okay. Exactamente. Sobre todo de las mujeres. Y bueno, su efectividad en los remedios lo hizo famoso en la región hasta que lo metieron a la cárcel acusado de brujería. A ver, nada más para, y no por hacer, no ven afán de quemar la ópera ni de contar la historia. Él tenía, digamos, relaciones sexuales con muchas mujeres del pueblo. Sí. Pues, pero ninguna lo confesaba. Exactamente, no lo evidenciaban ante el pueblo porque es justamente un reflejo de la cultura mexicana, de las creencias pues cristianas, tiene mucho que ver con la religión, entonces habla del sexo, de la traición. Es una obra basada en el cuento homónimo Anacleto Morones del escritor Juan Rulfo, que está incluido en su obra de 1953, El llano en llamas. Muestra la cultura popular religiosa mexicana a través de un lenguaje contemporáneo que se acompaña de momentos de musicalización dramáticos y contrastantes para presentar al público una dualidad de tragedia y comedia en torno a justamente temas de sexo, religión, ambición y traición. Bueno, sí, pero ¿cómo estuvo? ¿Y te gustó? Ajá. Estuvo muy interesante, fue diferente, sinceramente no me gustó, a mí no me gustó, pero bueno, es una propuesta interesante porque juegan mucho con los silencios, también hay como una complicidad entre pues las actuaciones, los actores, en esos silencios, su gestualidad, sus movimientos expresan lo que propiamente la música no señala en los movimientos específicos, ¿no? Oye, Vani, es que justamente los que estábamos afuera del teatro principal esperando a ver la respuesta de las personas que estuvieron en esta presentación, salían diciendo o la amo o la odio. Es este tipo de presentaciones que por las mismas ideas que presentan, por el mismo montaje, se vuelven radicales en el mejor sentido de la palabra, es decir, que realmente te dan un buen golpe. Independientemente de si lo amaste o lo odias, algo pasó en tu ser. Sí, bueno, claro que es un juicio personal, no tiene nada que ver con la calidad de la puesta en escena, que es muy buena, es muy interesante, es innovadora, por supuesto las actuaciones sensacionales, las mujeres tenían unas voces impresionantes. Los vestuarios decían también, ¿no? Sí. Toda la producción escénica y la dirección de arte, creo que fue interesante. Sí, también todo, o sea, todo el movimiento, la escenografía, la dirección de arte, los vestuarios, todo fue impresionante. Entonces, si tienen posibilidad de verla en alguna otra ocasión, pues dense una vuelta al Cervantino. Vamos a escuchar justamente un audio de esta ópera en la que escuchamos estas sensacionales voces de las mujeres reclamando al que difamaba exactamente a Anacleto Morones. Era una sinvergüenza, es
Miguel Ángel Quemain, tú también fuiste al montaje el día de ayer. Conocí la dirección de José Luis Castillo, que él es un director que andaba de paso, pasó por aquí, por Guanajuato, y se quedó, ya creo que tiene 20 años como director de orquesta. Esta obra ganó en el 94 uno de los concursos más importantes. Rasgado la presentó en Italia, se publicó en Ricordi. Recibió una gran cantidad de críticas porque justamente el canto representa un gran simbolismo. Sí. El cuento de Rulfo se tradujo al italiano, estuvo en el libreto del concierto en Italia en el 94 y causó una enorme polémica, en el sentido en el que lo que vimos ayer en la ópera, lo que trabajó Rasgado fue un close-up, ¿no? Digamos, allí es un cuento de los que la crítica literaria ha coincidido en múltiples ocasiones, de que es un cuento sobre el silencio, pero al mismo tiempo también sobre la sonoridad de los diálogos. Por eso eligieron este cuento. Lo que hizo Luis Martín Solís fue alterar alguna parte de los del tiempo, porque no está en la manera lineal como lo cuenta Rulfo, sin embargo está con puntos y comas hasta el final. Es polémico porque la puesta en escena es fundamentalmente plástica, que fue la visión que Luis Martín trató de hacer sobre el silencio. Cuando dices que es fundamentalmente plástica, ¿a qué te refieres? Para los que no son tan conocedores. A que es un cuadro, digamos, hay mucha inmovilidad, hay muchos silencios, hay muchas pausas, los diálogos se escuchan, digamos, como unidades, como si fueran pequeños aforismos. Como si los actores estuvieran haciendo postales en escena. Como si fuera un conjunto de postales, ¿no? Digamos, es polémico en el sentido de que no hay una sucesión completamente lineal de una interacción entre actores con los diálogos, sino que es la pausa lo esencial, ¿no? Y la mesura de José Luis Castillo, que es un gran director de orquesta. Lo polémico es que normalmente estas óperas cuestan alrededor entre 5 y 8 millones, y esta costó 600,000 pesos. Se va a presentar solo una ocasión, se iba a presentar en el Jiménez Rueda, pero como fue el terremoto, se presentó por única vez aquí, ¿no? Que es algo que la prensa cuestionó mucho, de tener una gran inversión y no poder difundirla más, ¿no? Sobre todo que es un cuento tan conocido, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo porque, bueno, Rulfo siempre tiene un público, un público cautivo, digamos. Siempre las propuestas que giran en torno a la obra de Rulfo, las propuestas escénicas, las propuestas artísticas, siempre tienen un público garantizado porque, como decía alguno de mis maestros en la facultad, la ventaja con Rulfo es que sabía que iba a ser tan importante que escribió poquito. Entonces, bueno, pues se conoce El Llano en Llamas, se conoce a Anacleto Morones, se conoce este personaje de Lucas Lucatero, que siempre está jugando entre ser un farsante y ser alguien que más bien le devuelve al pueblo aquello que están pensando, aquello que están deseando, ¿no? Y se juega mucho con los deseos, con los silencios, como dices, Miguel Ángel, y con las diferentes voces hasta del entorno. Ya también que el manejo de la luz y de los colores es interesante, sí, que está como todo en sepias, ¿no? Sí, hacen, pues sí, juego de luz, el movimiento de la escenografía también es, o sea, es justo lo que decía, o sea, esos silencios en los que de pronto la música se apaga, pero la gestualidad de los actores te sigue hablando, te sigue generando sonido, vaya, la analogía. Es impresionante. Entonces vamos ya con el último audio, justo de cuando ya es el final de esta ópera. Vamos a escucharlo.
Primer movimiento. Desde el Festival Internacional Cervantino 2017. A nosotros nos pueden ver en el canal 20, en el 120 y en tv.unam.mx. Gracias a TV4 por todas sus hermosas atenciones. Y también nos pueden escuchar, claro que nos pueden escuchar en... ¿Ahorita? Solo en el 96.1 de FM. Ya iba a decir el 96.1 de FM, www.radio.unam.mx. Y si quiere usted el podcast de lo que ha ocurrido en toda la historia, desde el principio de los tiempos, como luego dice la computadora. El principio de los tiempos empieza el martes. Yo iba a decir de primer movimiento, pero sí, si quiere usted el Cervantino, empezamos el martes y hoy es el último día. De hecho. Es que, bueno, llegamos aquí el martes. Pero el martes nomás llegamos a montar. Solo llegamos, no transmitimos nada de lo que sucedió el martes, salió al aire venturosamente. Algunas cosas aparecieron en Periscope, se los vamos a contar después de la pieza musical que vamos a escuchar a continuación. Es una petición de Alma Mireles, a quien le mandamos un gran abrazo, y esto es Son Zumba de Sella. Venga de ahí. Sun sumba engele mi yuplani. 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 Fanimba sunoro lalenya gele lalenya me bilale kele na mirela lalenya mirgo jula me balale sunoro lalenya gele lalenya kone kele na mori kele niya eterilu sunoro lalenya gele lalenya me bilale kele na kisila lalenya mirgo chama echelale sunoro lalenya gele lalenya me bilale kele na hamina
desde el Festival Internacional Cervantino 2017. Seguimos aquí transmitiendo desde el Cervantino y además de toda la oferta cultural, artística, creativa que tiene este festival, hay que decir que la capital misma, Guanajuato capital, tiene una serie de leyendas, de callejones, de rincones fascinantes que uno puede recorrer todos y cada uno de los días. Uno no se aburre en este maravilloso lugar. Les quiero contar que además de las grandes experiencias que hemos tenido en el festival, pudimos darnos un pequeño ratito para hacer nuestras exploraciones anuales, que ya se volvió un ritual anual para los que somos parte del Primer Movimiento, de buscar las leyendas y las tradiciones y los mitos que tienen las ciudades. Para los que recuerdan nuestra transmisión del año pasado, nos quedamos todos juntos en un hotel donde empezamos a decir, en esta construcción de las atmósferas, que algo muy misterioso ocurría en el elevador. Detrás del elevador chillaba. El elevador chillaba y chillaba como una mujer. Ay, me asustaste, Así Miguel mismo. Ángel, que no lo vi venir. Ay, pero no sabía ni de dónde salió. Bueno, yo he estado muy asustona porque así es una, ¿verdad? Pero lo interesante justamente es que grabamos estas imágenes y las subimos a un texto de Tierra Adentro, que es un texto que habla de cómo se construyen atmósferas, de cómo le hacemos para llegar a estos lugares mágicos, estos lugares de encantamientos, como decíamos fuera del aire, donde todo puede suceder, donde estamos tan rodeados de historias, tan rodeados de tradiciones que estamos dispuestos a creer en lo increíble, ¿no? Y eso es una maravilla. Fuimos... Dime, Juana Inés. No, estaba pensando también en esta atmósfera cervantina y quijotesca, Claro. donde uno va volcando aquello que tiene en el imaginario, que tiene en la cabeza, que le está dando vueltas en el espíritu, lo va volcando sobre los sitios, y de esa manera también las ciudades se van llenando de leyendas y se van llenando de personajes que se aparecen, los lugares también. Saludos a la niña de Radio UNAM. La niña de Radio UNAM. Bueno, a ver, nosotros nos fuimos al Museo de las Momias de Guanajuato, por supuesto, que es un espacio verdaderamente bello. A mí me parece que es muy enriquecedor siempre regresar a nuestras raíces y explorar un poco de lo que somos y de lo que fuimos. Y de igual manera nos fuimos al Castillo de Santa Cecilia, donde se rumora por ahí que pues es un espacio con mucha historia, esta construcción medieval que está en la parte panorámica, si no me equivoco, en esta parte donde puede uno ver todo Guanajuato. Frida Saldívar me está tratando de decir algo, pero mejor yo te digo que te vengas a sentar y nos cuentes. Pero sucede, y Frida dice, no lo sé. Frida se está resistiendo. No lo sé. A ver, hay muchas historias que contar de ese lugar. Por supuesto que nos metimos a investigar un poco de la tradición de este castillo que después fue hotel. Muchos decían que si una reina fue asesinada ahí, que si se aparece la Llorona, que si en el cuarto 403, que si en el 117, y tuvimos el placer de que en este hotel, en este castillo, nos dieran la oportunidad de pasar una noche en una de las habitaciones embrujadas, por así decirlo. Absolutamente nada, pero nos divertimos mucho construyendo atmósferas y hablando de todas estas leyendas, sobre todo con muchos de los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que nos acompañaron hoy a la medianoche en Periscope. Estuvimos transmitiendo, estuvimos discutiendo, contando un poco de lo que también significa para nosotros el viernes 13, que es este cierre para nosotros de la transmisión del Festival Internacional Cervantino, y que como siempre está cargado de leyendas, cargado de emociones, de tradiciones. Yo creo que todos tenemos por ahí un susto inexplicable, y no importa si lo podemos justificar con la ciencia o no, lo interesante es cómo reaccionamos nosotros como humanos ante esto que es desconocido, que puede ser una manifestación artística, que puede ser un fenómeno científico, puede ser cualquier cosa. Bueno, no lo sé, uno se apasiona con estos temas. ¿Ustedes cómo ven? Es del siglo XVII en el Cerro de San Javier, dice Frida Saldívar. Del Castillo de Santa Cecilia. El Castillo de Santa Cecilia es del siglo XVII, como buena parte de las construcciones, salvo algunas otras, como ya mencionaba Antonio Quijano, la casa del Conde Rull, que es de estilo neoclásico, y eso la data en otro momento histórico, pero sí, más hacia el siglo XVIII, el neoclásico. Sí. ¿Qué pasa, Miguel Ángel? Lo vemos muy pensativo a Miguel Ángel, después de su momento fantasmal. No, bueno, uno de los fantasmas que regresó a Guanajuato, que estaba muy oscurecido por toda esa dimensión contemporánea, fue Ruelas, ¿no? Fue Ruelas, digamos que era un fantasma en la que uno llegaba de Cervantino y uno veía los entremeses y tal vez era lo que menos se quería ver, porque siempre estaba, es una tradición que permanece a lo largo del año. ¿Crees que se ninguneaba?
No se ninguneaba, sino que desaparecía ante la oportunidad que tenía el visitante de ver en Guanajuato espectáculos internacionales que solo se podían ver 1 o 2 veces, y los entremeses se despreciaban un poco, porque si uno ve todavía los entremeses, como pasa también con las estudiantinas, el público es un público muy local, que está... son los vecinos, porque tienen a 1 o 2 de sus familiares que actúan, que están como parte de la multitud que rodea a los entremeses. Y Ruelas nunca se sabe quién es. Yo cuando vi el anunciado el proyecto Ruelas, yo pensaba, las personas que no saben ni qué es Ruelas, ni qué será Ruelas, ¿no? ¿Qué será Ruelas? Y Enrique Ruelas, bueno, pues es un personaje importante de estos hombres que, como ha pasado en México, que estudiaron ingeniería, derecho, química, y que se desviaron sus como vidas el mismo hacia el teatro, hacia la literatura, hacia la poesía, y que dejaron su ingeniería, su derecho, su medicina por ahí, porque eran las carreras que se estudiaban para las personas que nacieron antes de los años 30, que estaban obligados a estudiar derecho, ingeniería o medicina, y que su vocación era la música, el teatro. Y ahora regresa Ruelas muy bien, con un tomo doble, con 2 tomos de su biografía que hizo Edgar Ceballos, documentando mucho de lo que pasó en Guanajuato, y ahora con este proyecto de Teatro al Minuto que hace Luis Martín Solís, que vale mucho la pena. Pero son de los fantasmas. Pero sí, Guanajuato está lleno de leyendas. Me contaba alguna vez María Luisa Mendoza, lo escribió en Contigo, con nosotros 3, una novela. Conmigo, contigo, con nosotros 3. Una novela. ¿La China Mendoza? ¿Te estás refiriendo a la China Mendoza? Que es de Guanajuato. que es de Guanajuato. Ella escribió ese libro, y una de las venganzas es que hubo un hombre que empezó desde abajo, ninguneado, un hombre que fue muy ninguneado por la sociedad guanajuatense, y que finalmente logró ser uno de los hombres más ricos en el siglo XX, y que empezó a comprar todas las casas del centro, y empezó a tapiar las ventanas y a cerrar esas casas, que era una especie de venganza contra las personas que... Para que no pudieran ver... Para que no pudieran apropiarse de esas casas. Un poco empezó a comprar y a comprar y a comprar casas, ¿no? Y todavía vemos algunas casas que tienen la fachada, pero son lotes baldíos, y algunas casas que les han roto los vidrios, y detrás del vidrio roto hay una tapia de ladrillos. Miguel Ángel, ¿dónde podemos leer más de todo esto? Conmigo, con nosotros 3, una novela de la China Mendoza, pero la China Mendoza lo cuenta que es real, está en Lecturas Mexicanas. Eso. Y lo cuenta también como algo real. Está basada su novela en esa venganza. En algún pasaje lo comentó Ibargüengoitia, que es esa venganza de la gente que viene de abajo y que luego se apropia de lugares de los que fue echado, No, y que yo creo que también parte de los fantasmas que pueden recorrer un lugar como este, lo hemos de alguna manera estado presente en muchas de nuestras conversaciones desde que empezamos estas transmisiones, como un lugar que se reconoce tan conservador, que sea inclusive a través de quienes han escrito sobre él, pensando en Ibargüengoitia, pensando en el mismo Efraín Huerta, en la misma China Mendoza, han dicho es un lugar donde sigue siendo, las costumbres siguen muy arraigadas, el conservadurismo, la tradición judeocristiana, lo estamos viendo en las calles, lo estamos viendo en todos lados. También hay un fantasma de no entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo por qué mi ciudad se ve sitiada por estos espectáculos que a lo mejor atentan contra una cierta visión de la religiosidad, contra cierta visión de la moral y las buenas costumbres, lo que sea que eso signifique. Y entonces también hay fantasmas de intolerancia y también hay fantasmas de incomprensión de uno y otro lado que poco a poco, si nos ponemos a ello, podremos ir conjurando, pero con muchos esfuerzos. Pero es otro fantasma. ¿Ya vieron cómo el tema de los fantasmas sí estaba bien bonito para cerrar esta transmisión? Sí. Nosotros no queremos volvernos fantasmas en este momento. Todavía tenemos mucho que comentar con ustedes. Recuerden que, aunque nos vamos del Cervantino, vamos a regresar a la Ciudad de México el día lunes para continuar, quizá para retomar todos los temas que tiene el país, que tiene el mundo, que tiene nuestra ciudad. Como bien lo decíamos, ya empieza este proyecto, entre comillas, radiofónicas y televisivas de reconstrucción de la ciudad,
que pues para muchos de nosotros no tienen ni pies ni cabeza y hay que ver qué es lo que se está planeando. La discusión de... No quiero regresar. ¿Ve? La discusión de Estados Unidos en la UNESCO, que la noticia es que no hay noticia, que nadie se sorprendió. No, para que sale de la la prensa UNESCO. estadounidense no se ocupó mayormente del tema. Como que vieron diciembre de 2018 y dijeron, ¡ay! Mira, mientras que tuiteé más cosas furiosas y eso sí lo reportamos. Es que es curioso, porque a diferencia de lo que pasa en los países miembros de la UNESCO, de la ONU, Estados Unidos, el gobierno federal es un administrador del gran trabajo que hacen las universidades, digamos, es el que palomea la migración de los grandes científicos, de los grandes artistas, y que el que se salga a Estados Unidos obliga nada más a recomponer los acuerdos, ¿no? Ve nada más. Y bueno, y esa es otra. Porque además, si regresamos bien, tenemos que hablar de Margarita Zavala. Yo nada más les digo que ya se registró y ustedes ya lo saben, y los que están del otro lado lo saben mejor que nosotros. Ándele. Sí. Y hoy es un viernes de cierres de circulación, muchos de los damnificados que han pedido un dictamen de sus edificios en este viernes, que pusieron casi como ultimátum hoy a mediodía que se entregara un diagnóstico. Van a cerrar Zaragoza, van a cerrar algunas vías en Iztapalapa, y hay que... tratando de presionar al gobierno para que a las 6 de la tarde va a empezar ese cierre, que va a ser tremendo, porque es una hora de llegada y de caos muy fuerte en la ciudad. Justamente, Miguel Ángel, creo que ahí sí es pertinente pedir el entendimiento y la empatía de todos los que están circulando en sus vehículos en la Ciudad de México y en diferentes espacios. Si usted estuviera en la misma situación, ¿qué haría para exigir sus derechos y para exigir su vivienda? Ni siquiera sus derechos humanos. ¿Qué haría para defender sus derechos humanos? Hoy tienen que regresar ¿a dónde? ¿Quién sabe? Como dice Juana Inés, ¿a dónde van a regresar? ¿Qué haría si usted no tenía nada desde antes? Como el caso de Juchitán, como el caso de Morelos, como el caso de San Gregorio, ni nos vayamos tan lejos. Todo esto lo vamos a seguir discutiendo la próxima semana, pero ha sido una deliciosa zambullida cultural este Festival Internacional Cervantino. Mil gracias a todos los que forman parte de esta emisión, por supuesto a TV4, a TV UNAM, a Radio UNAM. Queremos contarles quiénes realizan este programa. Por aquí tenemos esta maravillosa Estamos en el equipo de radio de Primer Movimiento, Frida Saldívar Jiménez en la producción, Francisco Ángeles en la producción, también en la asistencia, en la operación técnica Andrés Ramírez y Antonio Beltrán, en la coordinación de invitados Amalia Fernández, en la asistencia de coordinación de invitados a Miriam Trejo, Antonio Quijano es reportero y está en la redacción, Vania Nuche es reportera y coordinadora de redes sociales, en los sistemas está Fernando Ramírez, José Gutiérrez, y en la jefatura de producción Maripaz Jenner, y en el servicio social Miguel Verde, Uriel Gámez, y estamos en la conducción Juana Inés Deza, Luisa Iglesias y Miguel Ángel Quemain. Se nos está agotando profundamente el tiempo rápidamente, así que le mandamos un abrazo muy profundo a todos nuestros amigos de TV UNAM que nos han permitido también compartir a través del canal 20, del 120. Gracias por esta oportunidad y gracias por volverse parte de esta familia de Primer Movimiento. Y gracias a todos los amigos de TV4. Vean nomás que gracias a ustedes nos vimos y pudimos conocer tantas cosas. Ya nos vamos. Gracias por todo. Gracias Festival Internacional Cervantino en esta 45ª edición y hasta la próxima semana. Sí. Hasta la próxima. Nos despedimos con Marcos del disco Distinto, Diferente con los Afro-Cuban All Stars. Ay, nada más. Vámonos con las huellas del pasado. Qué rico. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad en el Festival Internacional Cervantino. ¿En qué? Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.